Listo. Vamos a empezar la charla. Vamos a esperar a Lautaro Serino. Ahí lo invitamos. Bueno, estamos esperando el agua y se está enganchando. A ver ahí cómo estamos. Perfecto. Bien. Ok, sí, estamos todo igual. Yo también traje Estás impecable. las gafas. Impecable. Ya me lo saco. Impecable. Impecable. Estamos esperando acá. Hola, la presidenta está. Se está sumando mucha gente. Bueno, vamos a esperar un ratito. Ya tenemos. Hoy me tengo un cronómetro. Armé un cronómetro para no pasarnos y que nos avise. Un poco raro todo, pero bueno, ya con mi vasito de agua, como verán, todo preparado. Después brindaremos con algo más que agua. Vamos haciendo algunos avisos parroquiales, ya que estas charlas van a continuar la semana que viene. Vamos a ir avisando por Instagram, por Facebook, el grupo de terapia manual. Vamos a seguir con algunos invitados y con algunas charlas con otros miembros que pertenecen al grupo de terapia manual. En este caso, Lautaro Serino y yo, que somos parte del grupo de terapia manual desde los comienzos. Ahora vamos a charlar un poquito de eso, de cómo nos conocimos y qué es lo que nos trae hoy por acá. Es una charla muy pedagógica en el sentido universitario, ya que invitamos a muchos docentes universitarios que están, para los alumnos que están cursando técnicas 2, realmente. Es una charla muy buena, es un tema que siempre en el bloque de postura está, lo que es GDS, junto a otras técnicas de postura o métodos de postura. Bueno, ya creo que estamos como para empezar, Lautaro. Hola. Yo, antes de darte la palabra, quiero que cuentes un poco cómo es tu historia, cómo llegaste a esto de empezar a trabajar en la terapia manual y a través de GDS básicamente, más allá de otros métodos que yo sé que tú haces. Lautaro viene de una familia de kinesiólogos, muy pocos tenemos, que tienen ese honor de tener los dos padres kinesiólogos, la madre hace poco cumplió 50 años de profesión, ¿no? Así que bueno, quiero que me cuentes un poco de eso, cómo estuvo tu historia allá por España, una cosita ahí que es donde nace todo esto. Bueno, ¿qué tal, Martín? Hola a todos, gracias por estar. Veo gente de Río de Janeiro, Renata, la representante de GDS en Río. Bueno, y yendo a lo que me planteabas, me decías, a ver cómo llegué yo. Bueno, yo vengo del deporte, yo jugué al rugby toda la vida, y en mi casa había un consultorio. Básicamente, desde que nací hay pacientes dando vueltas alrededor y yo yendo al hospital donde trabajó. Bueno, cuando terminé la carrera me fui a hacer un curso, me fui a pasear. Yo estudié en El Salvador con una orientación muy globalista desde el área de neuro. Me fui a Europa a pasear, quería hacer algo de Bobat porque me parecía muy interesante. Cuando llegué a Bobat, al Bobat Center, me dijeron que me tenía que inscribir hacía 2 años, entonces seguí paseando y llegué a Alicante. Y en Alicante conocí a 2 personas, 2 fisioterapeutas, una argentina y una española, que se llaman Elia Verdú y Aida Lencina, con quienes hice una introducción al método Messier. Y ellas en ese momento, en el año 99, ya me hablaron de que se estaban formando con Philippe Campignon, que era
en ese momento el director de la formación biomecánica, tanto de Messier como del método GDS. Me decían que era algo diferente, era parecido a Messier, hablaba de cadenas musculares, pero diferente, un poco más complejo. Eso quedó ahí. Vuelvo en el año 2000 a la Argentina, vuelvo a la Argentina y en el año 2000 se empieza la formación de GDS en España. Yo era un pibe, tenía 24 años y la verdad lo único que quería era pasear y formarme e irme a vivir a Europa. Tenía ganas de irme a vivir a Europa. Entonces me fui a estudiar el método GDS con la intención también de quizás hacer osteopatía, porque en el año 2000 la idea era decir, bueno, recién estaba empezando la osteopatía acá, estaba solamente la EOBA y todo el mundo ya estaba hablando de la osteopatía, de los resultados que daba, y cuando llego a España, me empiezo a formar en el método GDS y dada la carga horaria, económica, etcétera, vi que las dos cosas no iba a poder hacerlas, entonces opté por quedarme con el método GDS, con el cual yo me estaba desarrollando no solo profesionalmente, sino que también a nivel personal. Y así estuve durante 9 años en Madrid, viviendo y estando en permanente formación con Philippe Campiñón y Aida Verdú y Aida Lencina y Elia Verdú ahí en Alicante. Entonces estaba permanentemente dentro del equipo y formándome en el método GDS. Y el método GDS, decime. No, pero apareció mi hijo de 12 años, así que me está siguiendo. Saludo, que lo conocemos a Pilu. Bueno, pero tampoco vamos a hablar de eso. No, vamos a hablar de eso, claro. Pero bueno, lo que por ahí queríamos ver era un poco esto de cómo nosotros, dentro de la terapia manual, que es amplia, abarcativa, cómo cada uno se va buscando ese camino donde uno se siente más cómodo trabajar y donde encuentra más respuestas por ahí, ¿no? Entonces, por ahí, para hacer una parte como segmentada de lo que significa GDS, bueno, que es un nombre, son las siglas del nombre de Godelin, de la creadora del método, pero ¿en qué se basa para después compararlo con otros, si se puede comparar, y en qué consiste la terapia? Sí, GDS es la sigla de Godelin Denis-Stroif, que es la creadora, era una kinesióloga, osteópata, de Medstone, que es una escuela de osteopatía de Europa, muy importante. Bueno, y ella empezó a desarrollar y empezó a observar, a través de la observación empezó a ver que había distintos biotipos y morfotipos que se iban repitiendo. Esto lo estoy resumiendo. Básicamente, y esas formas corporales correspondían a la acción de distintas familias musculares, ¿no? Hoy compartí una imagen donde hablaba de las distintas tipologías descritas por Godelin Denis-Stroif, en las cuales dice, son 6 familias musculares que actúan en nuestro cuerpo, todos tenemos esos 6 grupos musculares, pero que en el exceso, cuando actúan sincronizadamente para expresar algo con el cuerpo, pero que en el exceso pueden convertirse en una cadena de tensión miofacial. Entonces, esos excesos de cadenas de tensión miofacial terminan colocando al cuerpo en distintas tipologías, distintos morfotipos. Y eso es lo que desarrolló Godelin Denis-Stroif. La definición es un método global de kinesiología de observación, prevención y tratamiento basado en el terreno predispuesto. Y eso me parece súper interesante. El terreno predispuesto es el cuerpo. Acá me están pidiendo si tenés algún audífono, porque me entra una llamada justo. ¿Tenés audífonos ahí? No, se me rompió. Para que no... Los pisé hoy y los rompí.
Bueno, como verán, no tiene audífono, ni siquiera Presto Barba, porque la vemos. No, estamos en cuarentena y en cuarentena. Perfecto desde que comenzó y vamos a ver a dónde llega. Vamos a ver a dónde llega. Estoy ahí, me está entrando una llamada de un paciente que no debe saber que estoy en esto, así que vamos a ver cómo lo sorteamos. Bueno, para decir entonces, ella empezó a ver que había familias de cadenas musculares, que había 6 familias, que depende cómo se iba comportando en el día a día, cómo era la expresión del terreno predispuesto que había para que actúen esas cadenas, era como iba uno a encontrar supuestamente esa postura o ese paciente. Sí, ella lo que veía, ella se sentaba a dibujar porque había estudiado Bellas Artes. Entonces ella se sentaba a dibujar en la plaza, a ver a la gente caminar y a dibujar el gesto, ¿no? Entonces cuando empezó a llegar, cuando le venían los pacientes al consultorio, lo que hacía era dibujar a los pacientes. Con un esquema. Nosotros le sacamos fotos. Ahora, si nosotros agarrásemos las fotos de todos nuestros pacientes sin ropa, vamos a ver que hay formas de cuerpo que se repiten. Ahora te voy a mostrar una imagen. Te voy a mostrar una imagen de los distintos biotipos. Sí, perfecto. Entonces, tenemos, como verán, gente que está propulsada hacia adelante. Sí. Hay gente que está más alineada en el eje, hay gente que está más enrollada hacia atrás, hay gente que está más suspendida, la de la segunda de adelante, como que está suspendida sobre la fascia del psoas o apoyada en el diafragma. Sí, y hay gente que está más propulsada hacia arriba y hacia adelante, la hiperlordosis diafragmático-esofágica. Entonces ella describió estos biotipos, estos morfotipos, no sé si se llega a ver bien. Bueno, estos biotipos y estos morfotipos son la consecuencia de la acción de los músculos. Los músculos colocan a nuestro cuerpo en distintas posturas, en distintas posiciones. ¿Para qué? Para expresar algo. Para expresar algo. Para expresar lo que es un lenguaje no verbal, para comunicarnos. Entonces, la postura, vamos a decir, la postura es la consecuencia de un terreno predispuesto con un adquirido. Lo adquirido es cómo nosotros vamos utilizando nuestro cuerpo a lo largo de nuestra vida sobre ese potencial genético. A los 20 años tenemos una postura, a los 30 años tenemos otra, a los 40 otra, a los 50, y lo que nosotros hacemos desde GDS es evaluar esa postura, con lo cual lo que vamos a ver desde este método, con un análisis biométrico, antropométrico, con la anatomía palpatoria, lo que vamos a ver es cómo están funcionando todos esos músculos. ¿Cuál está tirando en un sentido y cuál está tirando en otro, en reacción? Claro. Y ella de lo que habla es de la noción de punto fijo, ¿no? Entonces, cada cadena, para encontrar la fisiología, para que no exista un morfotipo, para no estar en una tipología, y eso tiene que ver con lo que hablamos antes. Si estoy en una tipología, quiere decir que hay un exceso de funcionamiento de una manera con ciertos músculos que están expresando algo. Después, que predomina sobre las otras, claro. Que predomina sobre las otras. Después podemos hablar, si querés, del aspecto comportamental, que me parece que es uno de los puntos revolucionarios del método GDS, que habla de cómo el comportamiento va determinando, influye en estas familias, en este lenguaje corporal no verbal. Entonces, bueno, Godelib lo que hizo fue desarrollar la biomecánica de todos estos biotipos, de estos morfotipos, y una terapéutica para los kinesiólogos. Una terapéutica, hay cuando decís terapéutica para los kinesiólogos que hablábamos de, ella utiliza, porque viene de la mano de la osteopatía, terapia manual en cuanto a evaluación de esos puntos fijos, hace escuchas miofaciales y liberación de esos puntos. Como decías vos, lo importante, digamos, de GDS
es como hace una clasificación de que tenemos, y cuando uno ve estas imágenes, seguro representa más de un paciente que en nuestra consulta nos llega con esa postura, pero que a veces lo volvemos a ver en un tiempo y no tiene esa misma postura. Entonces, como es una postura que va variando y que, por lo que vos decís, sería mucho más natural que uno podría variar o pasar de una postura o de una familia, por así decirlo, de estas cadenas musculares, de una en otra. Pero es que no tenga que predominar unas todo el tiempo sobre la otra. Exactamente, es que de eso se trata, de que todas las cadenas cumplan su huella útil en el momento determinado para poder expresar lo que se está viviendo. Eso habla de nuestra adaptabilidad. Yo, por ahí a veces, por eso no creemos desde el método GDS que haya una postura ideal, una postura ideal que se adapta a cada persona en cada momento determinado. No hay que colocar a todo el mundo sentado sobre los isquiones. Hay mucha gente que se sienta sobre los isquiones todo el día y sin embargo le duele el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Hay que colocar a todo el mundo en erección vertebral refleja de manera constante? La erección vertebral refleja, que es muy necesaria, la posición de estar erguido, de ir hacia arriba, es necesaria, es importantísima, pero es tan importante como la que la de estar propulsado hacia adelante o la de estar enrollado, dependiendo de el momento en el cual, si yo estoy en mi casa, en cuarentena, los primeros 20 días, y estoy pensativo, meditabundo, viendo qué es lo que mi cuerpo y qué es lo que está pasando, reencontrándome con mi casa, con mi hogar, con mis cosas, con otros olores, con mi familia, con mi hija. Eso, imagínense que estoy y al mismo tiempo quiero estar todo el tiempo erguido. Bueno, mi amor, a mi hija, ¿no? Vení, vamos a jugar así. Mi hija va a decir, ¿a este tipo qué le pasa? Está nervioso. Hay momentos en los cuales hay que estar enrollado, hay momentos en los cuales hay que estar erguido y hay momentos en los cuales hay que estar con el pecho inflado y salir hacia adelante, como Maradona, que iba así, iba todo sacando el pechito gentil. Hace 30 años se le decía a la gente, parate derecho y sacá pecho, llevá los hombros para atrás. A todo el mundo le decían, llevá los hombros para atrás, eso era estar derecho. Pero... Sí, eso me quedó claro, me acuerdo en una de las charlas que has dado en la facultad, invitado por nuestra amiga Laura, que ahí fue donde te conocí. Me acuerdo siempre eso, de como que hay ciertos momentos del día donde, por ejemplo, uno arranca el día, tendría que estar en una posición más directa, más proactivo, y que al final del día, como es ahora esta charla, que ya estamos cansados, por ahí sería mucho más estar relajado, es mucho más normal dentro. Entonces, por ahí, como para nosotros tener en cuenta, si nosotros tenemos un paciente a las 10 de la mañana, por así decirlo, que ya me viene todo enrollado y todo caído, con una postura media para abajo, digamos, hay algo que no está condicionando con lo teóricamente normal, si se puede decir, y que por ahí es lo que nosotros a veces queremos clasificar en normal y anormal. Perdón. Yo creo que es interesante eso de lo normal y qué es lo normal para nosotros como kinesiólogos. Nosotros no sabemos la historia de esa persona. Entonces, uno lo que puede hacer es leer lo que está expresando ese cuerpo en ese momento. En ese momento. En ese momento. Yo me acuerdo un día, estaba dando una de mis clases de trabajo corporal, 8:30 de la noche, y había 7 personas, por ejemplo, 8. Sí. Y les habíamos enseñado que había que estar de pie, con las rodillas desbloqueadas, más o menos. Digo, bueno, nos vamos a poner de pie, vamos a sentir nuestro cuerpo. Y me acuerdo que eran 8:30 de la noche, y estaban todos perfectos. Y a mí ese día me hizo muchísimo ruido ver a toda la gente erguida a las 8:30 de la noche. Digo, hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Bien. Esta gente se está colocando y se está poniendo en una posición
para que yo les diga, está bien. Y les dije, claro. Escúchame, ustedes se levantaron a las 8 de la mañana, fueron a trabajar, comieron, volvieron a ir a trabajar, hicieron una actividad y vinieron a esta clase. Hicieron un circuito de estiramientos, están todos relajados y sin embargo están todos así erguidos. No hay algo que no te cerraba. Y no puede ser. No está bien. Había algo que yo como pedagogo no había llegado a entender, qué es lo que le quería decir a mi paciente. Y yo lo que quería llegar a esos pacientes es a que vivan ese cuerpo. Entonces, ¿nadie tiene ganas de estar así? Sí, yo. Bueno, está así. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Yo no puedo, el problema muchas veces lo tenemos los kinesiólogos colocando a nuestros pacientes en un lugar de que tienen ciertas cosas como nos dijeron a nosotros en los cursos, de que hay que moverse y hay que actuar y hay que moverse y gestualizar de una manera específica. El gesto está... Sí. Hay una frase que decía una psicomotricista que dice: todo gesto está cargado de psiquismo. Todo gesto está permanentemente expresando algo de nosotros. Entonces, primero nosotros como terapeutas tenemos que observarnos. Tenemos que ver qué es lo que está expresando nuestro cuerpo. Tenemos que ver cómo aparece un rapto de furia en estos momentos de cuarentena. Porque no todos podemos estar zen todo el día. Hay momentos que te salta la térmica. Y está bien. Sí. Y eso lo va a hacer a través de ciertas estructuras y ciertos músculos. Entonces, si nosotros queremos colocar a la gente en una posición, me parece que nos estamos equivocando nosotros y sobre todo le estamos dando un mal mensaje a nuestros pacientes. Es algo totalmente erróneo y estoy en contra de todo tipo de reeducación postural. Bien, me diste justo el pie ahí porque hablando de cadenas musculares y reeducación postural, sabemos bien que tenemos acá formaciones como RPG, Busquet y demás que hablan de cadenas también. Yo creo que la gran diferencia de Odelín es introducir las emociones dentro de esas cadenas musculares, dentro de esos comportamientos, ¿no? Que hablas vos, de cómo el cuerpo, según esa emoción, se expresa a través de una postura, que no es solamente una cadena. Entonces, es un tema ahí que lo introduce ella en esto de las terapias manuales y demás de una forma muy importante y muy clasificatoria, por cómo es el comportamiento y que está bien estar en cierta postura que antiguamente uno creía que era una mala postura o no estar derecho y demás. Dejar sentir o el cuerpo fluir. Y eso es lo interesante de cuando uno empieza a evaluar. Yo creo que lo interesante es no decirle ni bien ni mal al paciente. Eso es lo que es interesante. Sí. Los pacientes concurren a vernos a nosotros con un síntoma. Entonces nosotros no podemos decirle a un paciente que está mal. ¿Por qué? Porque ya está sufriendo. Y si nosotros le decimos que está mal, nada, lo destruís. Claro. Así viene la gente a mi consultorio. Llegan a mi consultorio y me dicen: tengo mala postura. Y yo lo único que hago es sacarles de la cabeza de que la gente tiene mala postura. No hay una mala postura. Hay una postura que puede ser repetitiva porque un cuerpo está acostumbrado a moverse de una manera con ciertos puntos fijos, entonces a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, va a colocar ciertas huellas. Godelib de Nice-Stroich hablaba de huellas útiles, huellas aceptables y huellas grabadas. Nosotros lo que queremos
es grabar la función útil de cada músculo. ¿Para qué? Para colocar a D8 en ápex de cifosis, para colocar C4, C5 en lordosis cervical, para colocar a L3 en ápex de lordosis lumbar. Eso creo que estamos todos de acuerdo, desde la línea de... Claro, ahí nombrando para la gente, cuando empezás a nombrar esos puntos, son las famosas, en osteopatía se conocen como las vértebras pivot, zonas de chequeo, y que muchas veces en posturología lo que uno trata de hacer es como ver cómo están ese déficit o esa disfunción entre una vértebra y otra pivot, que si está bien, por más que el cuerpo tenga eso que nosotros creemos que está anormal o fuera de línea, dejamos, no tocamos, porque las pivot es lo importante, o este tipo de vértebras que después dan la formación de esas curvaturas que son tan necesarias, que no solamente están en la columna, sino que también esas se continúan con los miembros inferiores, el tema de la cifosis y la lordosis. Por eso hablamos, sí. En la alteración de esas vértebras, de todas las vértebras, de toda la biomecánica, lo que va a estar hablando es de que hay unos músculos que están actuando en exceso y están colocando a, por ejemplo, a ese, en lugar de D8 en ápex de cifosis, a D9. ¿Qué quiere decir? Que la cadena anterior está trabajando en exceso. Entonces, yo puedo ir a liberar esto, puedo ir a liberar atrás, pero si no trabajo la cadena miofacial, visceral, que está colocando al cuerpo para que esté en ápex de cifosis dorsal D10, claro, lo voy a solucionar. ¿Por qué? Porque yo puedo liberar donde se está produciendo un síntoma, según la evaluación de que uno quiera, pero tengo que ver de dónde viene esa fuerza. Y eso es lo que tenemos que trabajar nosotros. Y como decía el otro día Bonino, que la verdad que me pareció súper interesante, porque viste, esto nos lleva a pensar en dónde está la lesión primaria. Bueno, sí, la lesión primaria, claro. Sí, ¿de dónde viene? Que tanto se discute. ¿De dónde viene? Yo tengo un problema en la sacroilíaca y puede venir del tobillo, puede venir a nivel... Pero hay otro aspecto que todavía no nombramos, que es el aspecto comportamental. Y el aspecto comportamental, que decía, bueno, la lesión primaria está arriba, está en la emoción, está en una emoción que se está repitiendo de manera constante y se convierte en un lenguaje corporal y en una manera de ver la vida. Entonces, yo creo que son caminos muy finos los que hay que ir transitando entre la educación, la reeducación, de una manera más conductual, vendría a ser la nuestra, la de los kinesiólogos, a través del ejercicio, ¿no? Estamos haciendo algo más cognitivo. Ser más funcional, sí. Decir, bueno, tenés que repetir este gesto o este gesto, el que quieras, ¿no? Porque creo que cada gimnasia es necesaria y tiene algo que puede estar bueno. Digo, ¿qué es lo que está colocando a esa persona de esa manera? Bueno, hay algo que es un potencial genético y un adquirido, que es una manera en la cual esa persona se fue desarrollando desde que son bebés. Desde que era niño, claro. Bebés. Entonces, yo hago neurodesarrollo, ¿no? Trabajo con bebés hace más de 10 años en un centro de estimulación temprana, con compañeros, psicólogos, psicomotricistas, etcétera, fonoaudiólogos. Y equipo interdisciplinario. Y bueno, en el fondo, el neurodesarrollo, que vamos a decir que va desde que soy un feto, que estoy totalmente enrollado, hasta que me pongo de pie y camino y conquisto el mundo. Godelip en esa stories habla de olas de crecimiento, olas de aprendizaje, y que esas olas de aprendizaje hace que uno vaya pasando por todas estas estructuras y todas estas cadenas musculares, que está la posterolateral y la anterolateral, como las que describe Busquet, quizás muy similares, pero
ese aprendizaje que ocurre en ese primer momento, que tiene que ver con una necesidad de saciar un impulso, un objeto de deseo, y eso depende de cómo yo logre esa manera, que se hace desde muy chiquitito, se va repitiendo a lo largo de toda nuestra vida. A los 30 años o a los 40 años, a un deportista, le podés reeducar un poquito el gesto deportivo. Pero el aprendizaje, para que el deportista sea deportista, es porque viene haciendo deporte desde que, y que está corriendo detrás de una pelota y saltando desde que es muy chiquitito. Entonces, hay otra cosa que se está jugando detrás de ese deportista, y lo que se juega detrás de ese deportista o de esa persona que disfruta del cuerpo, tiene que ver con eso, con lo lúdico, con el juego, con la emoción. Entonces, ¿cómo se están jugando esas emociones? ¿Se están jugando así? ¿Se están jugando así? Es muy curioso ver a Maradona y a Messi, que son los dos más grandes jugadores de Argentina y del mundo, con dos cadenas musculares totalmente antagónicas. Totalmente dos genios, antagónicas, tal cual. Y dos genios. Entonces hay uno que está en flexión, que es Messi, y hay otro que está en extensión, que es Maradona. Entonces, ¿cómo le voy a enseñar yo a Messi cómo se tiene que mover? Estoy loco. ¿Cómo le voy a enseñar a Maradona cómo se tiene que mover? ¿Pero quién sos? No se puede. No. Entonces, yo escucho muchas charlas de kinesiólogos que hacen deporte. Sí. Y yo hice deporte toda la vida. Sigo haciendo deporte, juego al golf. O sea, estoy obsesionado con la motricidad fina y con la sutileza. Digo, todo es un aprendizaje, y el aprendizaje se produce desde que somos chiquitos a través del arma que es el cuerpo y que es el sistema nervioso. Y el sistema nervioso encuentra un arma que es lo músculo esquelético, digamos. Después puede haber disfunciones viscerales, por supuesto, pero lo principal es lo músculo esquelético, que es lo que me pone a correr y es lo que me pone a ir detrás de ese objeto de deseo, que es la pelota. Entonces, hay chicos que corren todo desgarbados y qué sé yo, y cuando agarran la pelota son unos genios, como los jugadores de básquet, que los ves que decís... De básquet. Sí, el ejemplo de básquet. Este tipo no se puede mover, pero cuando agarra la pelota es una sutileza y es un placer a los ojos. Entonces, de un tipo de 2,10 metros con unos huesos palancas largas, que vos decís, y son un ballet. Cuando hacen una volcada se mueven, sí, el gesto. Pero lo tienen, como vos decís, desde muy chico, de que nacieron, tiene una pelota en la mano. Me parece que tenemos muchas cosas que hacer los kinesiólogos, muchas cosas que trabajar con la gente, y no solo con los... ¿Qué hacer? Ahí te refuto, digo, ¿hay que hacer o hay que a lo mejor no intervenir tanto, no ir tan encima del paciente y observar más, evaluar más y después intervenir? ¿Cómo sería eso? Porque por ahí venimos con el libro y queremos enseguida ir a tratar de transformar lo que vemos en nuestros pacientes, lo que habíamos estudiado. Y por ahí hay que darle un tiempo a ver y cómo se comporta, ¿no? Cómo lo podemos ayudar y ajustar. Dejarlos. Mira, el otro día estaba leyendo un libro de Lecoq, que es un profesor, era profesor de educación física, fue kinesiólogo y generó una escuela de teatro en Francia, ¿no? Y dice, a veces los actores, los deportistas, vienen muy cargados de la técnica, ¿no? Entonces, es como que la técnica del movimiento queda por encima de la expresión. Y Godelip, Denis Struif, hablaba de algo que es el gesto fuente. Y el gesto fuente es un concepto muy interesante que tiene que ver con el movimiento propio de cada persona. Y eso es algo muy sutil,
muy fino, muy fino. Me acuerdo un día, yo durante un tiempo estuve tomando clases de tango, difícil, lo más difícil que hice creo que fue... Lo más difícil que hay. Lo más, sí. Es muy estructurado, no te... Lo más difícil, lo más difícil que hice, sí, no tengo la menor duda, porque es uno consigo, con la postura, con el oído, con el ritmo, con el compañero, con la expresión, con el juego, Y me acuerdo a fin de año, después de 8 meses tomando clase, de ir a la con la timidez, con el proceso de aprendizaje y la timidez y cómo uno se iba achicando y al final iba bailando. Y me acuerdo de ver el video después de cada uno bailando, de los compañeros que habíamos tomado ese curso, y decía, mirá qué interesante cómo cada uno está expresando su personalidad dentro de la danza, ¿no? Dentro de ese baile y de ese movimiento y de ese gesto, porque había una emoción y había un sentimiento. Entonces, a mí eso me parece muy interesante, de soltar la técnica, que no haya tanta técnica, que busquemos la variabilidad del movimiento. Y no solamente el movimiento, sino también en los tratamientos. Muchas veces vamos seteados... Bueno, el otro día... Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. El otro día, hablando de las charlas que tuvimos acá por GTM, un concepto de Macari que habló de cómo estirar, o el estiramiento, el stretching, de cómo hacerlo no inmediatamente después de la práctica deportiva, de hacer como un desperezamiento, de tratar de sentir el cuerpo. Yo creo que está todo rotando un poco hacia eso, porque nos estamos dando cuenta con los resultados de la gente. Pero llevándote ahora un poco a esto de las emociones de Godelín y un poco a la actualidad, lo que ocasiona esta pandemia o este aislamiento de la gente que uno ha experimentado en lo personal, como esa primera semana, ese bajón, esa ola que por ahí decían vamos a salir, nos van a liberar otra vez adentro, y cómo uno va experimentando desde lo personal y también cómo nos imaginamos, algunos pacientes ya nos han llamado, nos han comentado cómo están, pero cómo te imaginás que esto puede ser, porque la experiencia vivida en lo personal fue en el año 2001 con la crisis, donde descubrimos lo que eran las fibromialgias, lo que eran los ataques de pánico y el exceso de cervical, que todo el mundo venía con problemas cervicales. Y fue algo también que por ahí éramos muy jóvenes, pero en los consultorios se nos llenaron de esto, tuvimos que empezar a agarrar libros, hablar de esto y cómo tratarlo, pero era algo muy generalizado en la Argentina. Ahora este efecto es mundial, este encierro, este temor a salir, y cómo estará la gente después, el día después. ¿Cómo te imaginás o cómo nos imaginamos que vamos a tener, más allá de los cuidados que tengamos para atender a nuestros pacientes, cómo serían esas posturas, qué es lo que puede llegar a suceder y cómo encararlos para trabajar con ellos? Mirá, qué es lo que pueda llegar a suceder no tengo la menor idea. ¿Qué es lo que pueda suceder en cada persona y en cada paciente? No tengo ni la menor idea. Hay gente que va a reaccionar de una manera, hay gente que va a reaccionar de otra. Eso dependiendo, como dicen mis compañeros psicoanalistas, en el caso por caso lo iremos viendo, qué es lo mejor para cada uno de esos pacientes. Lo que no hay que caer es en el predeterminismo de decir, bueno, esta cervicalgia la voy a tratar así, allá. Sí, posiblemente haya más cervicalgias, haya más lumbalgias, puede haber más de todo, básicamente porque hay la angustia que se está viviendo por esta incertidumbre de no saber lo que va a pasar en el futuro, está generando muchísima tensión visceral y abdominal, vamos a decir. Entonces, los diafragmas están absolutamente, en general, están bloqueados, y el diafragma, Philippe Campiñón habló muchísimo del diafragma, de los diafragmas, pero sobre todo el diafragma torácico. El diafragma torácico. El diafragma puede funcionar de distintas maneras, de acuerdo al contorno que le va a dar esa persona, pero ante mucha tensión de la cadena anterolateral, poniendo como un corsé
por la tensión de estar aguantando, de aguantar. Eso va a hacer que la cúpula diafragmática suba, entonces empiecen a funcionar más los escalenos, tomando punto fijo arriba, entonces se va a elevar la primera costilla y va a terminar con una cervicobraquialgia, muy posiblemente por un origen de tensiones de la cadena anterolateral. Pero eso, como te decía, eso lo puedo decir en una persona de una tipología. Hay otras tipologías donde el ángulo de Charpy está abierto, entonces no trabaja el oblicuo mayor, el oblicuo menor, está trabajando el oblicuo mayor, entonces ese diafragma va a estar bajo y va a estar horizontalizado, entonces va a respirar más con otros músculos, que es más lo que ocurre en el EPOC. Entonces con esa persona voy a tener que trabajar de otra manera. De lo que sí estoy seguro es de que vamos a tener que, como va a haber menos contacto, porque esto me parece que llegó, decían que la última pandemia, que fue la del HIV, dejó como resultado el profiláctico, los forros, y como cuidado, y posiblemente esta pandemia lo que deje sea esto. Sí. Vamos a ir todos con la boca tapada y nos vamos a abrazar menos, nos vamos a tocar menos, lo cual es tristísimo. Es tremendo. Es tremendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sociales y necesitamos el contacto. Y el contacto es lo primero que nos hace. Es el primer sentido que se forma en nosotros, en ese neurodesarrollo. Entonces, la gente va a necesitar mucho contacto, pero no lo va a poder tener. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder hacer nosotros como kinesiólogos? Educar a la gente para el autocontacto, para el autotratamiento. A mí, yo soy un fanático de la eutonía. Para mí, la forma, la actitud, determina la eutonía. Es una actitud, aunque yo soy, como verán, muy visceral, muy pasional y no sé cuánto, las clases también me gusta ir lento. Una cosa es cuando estoy hablando y otra cosa es cuando estoy en casa. Yo estoy tranquilo y me callo la boca. Lo que quiero es comer y tomarme mi copa de vino. O sea, soy muy de la cadena anteromediana. Sos de guardar. Entonces, me parece que lo que se viene para el futuro es el trabajo corporal consciente. Consciente absolutamente. Donde entre el movimiento, no es en contra del movimiento, pero antes del movimiento tiene que haber una concepción de nosotros, de habitar lo que ocurre dentro de nuestra piel. Mira, el otro día también en la charla de Bonino decía cómo uno para mostrar algo te tenía que aprender para enseñarlo. Yo siempre a los alumnos les digo, porque esto lo aprendí desde que trabajaba en un consultorio, antes de pasar un ultrasonido me lo pasaba a ver si funcionaba, antes de usar un electrodo, siempre en lo personal para sentir. Y recuerdo esos comienzos acá cuando llegué a Buenos Aires, de hacer los talleres con Patricia Stockoe. No era fisioterapeuta, pero era... Y me abrió un montón la cabeza en cuanto a esto de percibir el cuerpo, cómo sentir los huesos, los músculos y cómo educar a los pacientes. De hecho, lo usaba mucho con grupos de adultos mayores para hacer ejercicios simples, cosas muy simples, muy de la mano de la eutonía, del ascenso de percepción. Y creo que a partir de eso uno crece un montón, el poder percibir o sentir. Y creo que se viene una época de eso, como decís vos, de empezar a sentir mejor cómo estamos posicionados y si uno no es consciente, como decíamos otra vez, si no le informás al de arriba cómo estás parado, cómo estás sentado, cómo te movés, cómo te desplazás, no es posible que ese paciente mejore o adapte su postura a determinado momento del día que le sea útil, por así decirlo. Porque lo que vemos es eso, que por ahí hay diferentes tipos de postura a lo largo del día, donde cada postura es mejor
para ese momento del día. Y lo ideal es encontrar justo el punto, el equilibrio tan difícil de encontrar para estar en la postura ideal, en el momento ideal, ¿sí? El sumum del sumum, que es lo que nos cuesta a todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que venimos de una época de hipomovilidades, de sedentarismo, y todo esto Esto a veces... está marcando unas huellas, no solo a nivel físico. Yo ayer veía una charla, se las recomiendo, Sí. ¿cómo se llama? Del ministro... Ay, se me acaba de ir. Del ministro Trota con el pedagogo, el italiano... Sí, sí, la vi por ahí. Después se las paso. Sí. Sí. Y hablaba de... Bueno, nada, cuestión que están hablando... Digo, el cuerpo no es solamente que no se está moviendo, porque puedo estar haciendo gimnasia dentro de casa. Lo que está pasando es mucho más fuerte que no estar moviéndome, porque yo en 15 días o en 2 meses salgo y empiezo a caminar y me vuelvo a entrenar. Ahora, esta vivencia es tan fuerte que va a dejar grabadas huellas, claro. Huellas, claro, emocionales, muy emocional. Fuertes. Muy fuertes. Hay gente que se dedica a estudiar a la memoria. Yo hablaba de que esto lo vamos a ver a lo mejor en un tiempo, tal vez el año que viene, pero pacientes que nos van a caer que a partir de acá... 20 años. Ahí hace una pregunta. Nos hace una pregunta y dice, ¿en qué momento de la ola nos puso la pandemia? Lo de la ola de Godelín es muy personal. Si te agarró en alza, para mí por ahí la surfeaste un poco más, pero si te agarró justo en la bajada, por ahí te llevó en un ascensor hacia abajo. La ola es personal y es en cada momento, en qué momento de la vida uno está en esa ola, ¿no? Sí. ¿Qué decís vos? Me parece que hay algo que es común a todos. O es general la ola. Hay una ola, hay un tsunami y cada uno tiene su propia ola, más la ola colectiva. Sí, me parece que la pregunta va a la ola colectiva, ¿no? Después está sí. el momento de la ola. Si me esperan un minuto voy a buscar la ola y se la muestro. Bueno, ven lo que ocasiona. Por eso yo pongo el cronómetro cada vez que estoy con Lautaro, porque nos quedan 10 minutos y él se va a buscar la ola y capaz que estemos hasta pasado mañana hablando de la ola. Yo ya lo conozco, lo hemos compartido muchas veces en la facultad, en la que doy clase y es invitado muchas veces, y bueno, y en el grupo de terapia manual. Ahí se fue la ola, ahí viene la ola. Ahí está. Perfecto, se ve bien. Miren. La cadena anteromediana, enrollado sobre mí mismo. La tríada dinámica, la PA, ALPL. Otro día hablamos. Otro día hablamos de la ola, pero está bueno. Póstero anterior, o sea, erguido. El niño se pone de pie, conquista el mundo. No para de moverse. Al año y medio. Y la conquista. Pero en general volvemos a caer y empezar de nuevo, sí, eso. Obvio. Claro. En general, el paciente viene que le duele algo. Viene acá. ¿Pero dónde estaba? ¿Estaba acá? ¿Y qué hace? ¿Quieren volver acá? ¿Qué es lo que los llevó acá? No, papi. No se va para atrás. Siempre se va para adelante. Entonces, si yo me caí, me la puse, lo que tengo que hacer es volver a aprender. Entonces, por eso me parece tan interesante GDS y el aspecto comportamental. ¿Por qué? Porque es un constante aprendizaje. Estamos todo el tiempo arriba de una ola. Y estamos todo el tiempo viviendo las distintas emociones y expresadas a través de distintos músculos. Entonces,
¿Dónde estamos todos? Ahora estamos todos, o sobre todo al principio, estamos todos adentro de la ola, en el bucle de la ola, mirándonos para adentro, adentro de casa, habitándonos. Entonces, Sí. lo único que podemos hacer ahora, es hacer otro proceso de aprendizaje, de reconstrucción, a través de toda nuestra historia, de todo lo que tengo hasta ahora. Entonces, tengo que mirarme para adentro, ir al medio, venir del medio, ir al medio. Voy al medio, que es Instagram, veo una charla, vengo, lo transito y digo, uy, me salió una idea. Bueno, trabajo sobre eso. En algún momento va a salir esa nueva idea. Y después, lo que va a venir, cuando salgamos todos de acá, va a venir un quilombo bárbaro. Va a venir la supervivencia. Escúchame, Lautaro. Reconstruir todos. Y es buenísimo. Sí. Ayer, una cosa que decir, las crisis sirven para pensar en todo lo que no estaba funcionando. Buenísimo. Las crisis sirven para pensar en todo lo que no estaba funcionando. Para mí es una crisis. Sí. Digo, hay un montón de cosas que quiero que estoy modificando. Por ejemplo, empezar a comunicar y a contar todas estas cosas. Entonces, digo, lo tengo que hacer, no me queda otra. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad, es mi evolución natural. Entonces, hay que ir trabajando sobre eso. Cada uno tendrá que hacer el suyo. Escúchame, para, como decimos siempre. Pero vos me estás diciendo, escúchame, no. Quiero saludar también, hay una colega de Córdoba y mucha gente del interior. Y acá me dice Daniela, que es una kinesióloga, osteópata allá de la Universidad de Córdoba, si le damos importancia a la integración de los reflejos arcaicos en cuanto a la terapia de GDS. Y otra cosita, el Daniel Calvé pregunta si acá viene la receta. 2 o 3 preguntitas porque ya nos quedan